La organizadora de bodas del hermano de mi esposo llamó. Su esposo canceló su invitación, pero pidió quedarse con el depósito de 40,000 pesos que usted pagó. Dije, cancelar toda la boda. Ella jadeó. Pero, señora, usted no es la novia. No, pero soy la dueña del lugar, del catering y de la cadena de hoteles que reservaron para los invitados. Llamo para confirmar los últimos detalles de la boda Henderson Walls, señora Morrison. La voz de la organizadora sonaba rutinaria y profesional, algo que se desmoronaba en minutos. Sin embargo, ayer recibimos instrucciones contradictorias de su esposo. Dijo que usted ya no asistiría, pero que los acuerdos financieros debían mantenerse sin cambios. Sentí que apretaba el teléfono con más fuerza al comprender la gravedad de la situación. Scott me había excluido sistemáticamente de la fiesta de bodas de Frank, a la vez que se aseguraba de que mi financiación de 40,000 pesos se mantuviera intacta. La audacia de quedarme con mi dinero y al mismo tiempo distanciarme reveló una traición calculada que iba mucho más allá de un simple drama familiar. Veo que he controlado mi voz y mantenido la compostura profesional que tanto me ha funcionado durante los 15 años que llevo construyendo Morrison's Catering desde cero hasta convertirlo en un imperio del suroeste. ¿Podría explicarme a qué acuerdos financieros se refería mi esposo? Antes de continuar, quiero agradecerle que comparta conmigo historias de cómo encontró su voz cuando otros la subestiman. Si cree que la fuerza silenciosa merece reconocimiento y respeto, considere suscribirse. Es gratis y nos ayudará a llegar a más mujeres que necesitan escuchar este mensaje. Ya veremos cómo se desarrolla esto. La incomodidad del vendedor era palpable por teléfono. Bueno, señora Morrison. Mencionó específicamente el depósito de 40,000 pesos que había pagado por el alquiler del local, el catering y el alojamiento. Nos aseguró que, a pesar de los cambios en la lista de invitados, esos fondos se utilizarían como se había planeado originalmente. Puse el teléfono en altavoz, me recosté en mi sillón de cuero y contemplé el horizonte de Phoenix que se extendía más allá de las ventanas de mi oficina, 32 pisos más abajo. La ciudad bullía con el tráfico matutino mientras mi mundo se reorganizaba en torno a esta nueva comprensión de mi matrimonio. Scott había orquestado mi expulsión, a la vez que se aseguraba el acceso a mi chequera con la despreocupada eficiencia de un hombre que consideraba a su esposa más un recurso renovable que un ser humano. Los informes trimestrales desplegados sobre mi escritorio de caoba de repente se sintieron como la prueba de un caso que había construido inconscientemente durante años. Las últimas cifras de Morrison Hospitality mostraban flujos de ingresos que superaban los de la mayoría de las empresas de Fortune 500, márgenes de beneficio que envidiaban a los inversores experimentados y una cartera que abarcaba 4 estados. Sin embargo, en las reuniones sociales, el hombre con el que había compartido cama durante 15 años todavía me presentaba como su esposa, quien ayudaba con la planificación del evento. Señora Morrison, ¿sigue ahí? La voz del vendedor sonaba preocupada. Quiero enfatizar que esta situación le resulta muy inusual a nuestro equipo. Nunca hemos visto a un financiador principal excluido de un evento cuando su financiación aún era necesaria. Gracias por informarme de esto. Respondí con la autoridad que había negociado adquisiciones hostiles y contratos imposibles. Hablaré del asunto directamente con mi marido. Tras terminar la llamada, permanecí en mi oficina, rodeada de pruebas tangibles de éxitos que la familia de Scott jamás se había esforzado por comprender. El juego de café Waterford Crystal, que había comprado para celebrar la adquisición de mi 10º restaurante, brillaba a la luz de la mañana. Obras de arte originales del suroeste, con un valor superior al salario anual de la mayoría, adornaban las paredes y daban testimonio de llamadas telefónicas que habían moldeado la industria de la restauración en varios estados. Mi asistente había organizado la agenda de hoy en torno a 3 reuniones de adquisición diseñadas para expandir la influencia de Morrison Hospitality en Nevada. Estos acuerdos fueron el resultado de meses de planificación estratégica, análisis financiero y desarrollo de relaciones, que Scott descartó como mezquinos esfuerzos de Teresa para establecer contactos. Nunca se me escapó la ironía de que mis empleados, competidores y colegas del sector me trataran con un respeto profesional que mi propia familia nunca me había mostrado. Recordé la cena familiar de hacía 3 semanas en la que se había orquestado esta traición. Frank había anunciado su compromiso con Sarah con evidente alegría, atenuada por preocupaciones económicas. La conversación en nuestra mesa se había tornado dolorosamente predecible cuando los familiares de Scott se enteraron de que ya no podían costear la boda de sus sueños. Frank se gana bien la vida como arquitecto,
explicó Teresa entre lágrimas. Pero con los préstamos estudiantiles de Sara y los pagos de la hipoteca, no queda nada para una celebración como Dios manda. Se merece algo mejor que una ceremonia civil. Pero si prescindimos de todo lo demás, podríamos llegar a un total de 5.000. Escuché en silencio mientras discutían estrategias creativas de presupuesto que habrían sido innecesarias si alguien se hubiera molestado en comprender el alcance de mi éxito empresarial. Despedida de soltera en un restaurante de cadena en lugar de una escapada de fin de semana. Vestido de novia de una tienda de descuento en lugar de una boutique nupcial. Cena de recepción en un centro comunitario con sillas plegables y platos de papel. Scott había participado en estas conversaciones con la preocupación compasiva de un hermano cariñoso, mirándome ocasionalmente con expectación, asumiendo que podría hacer una modesta contribución a través de mis contactos en el sector. Sus suposiciones nunca llegaron al extremo de reconocer que podía resolver todo su dilema financiero con un cheque que representaba menos de 2 días de ventas del restaurante Morrison. La conversación duró más de 1 hora mientras calculaba cuánto costaría darles a Frank y Sara todo lo que habían soñado. Sunset Ridge Estate para la ceremonia, con vistas panorámicas del desierto e impecables. Servicio. Catering en Copper Canyon para una cena de recepción que crearía décadas de recuerdos. Desert Palm Resort para invitados de fuera, con alojamiento de lujo donde todos se sentirían completamente mimados. Un total de 40.000 pesos, menos de lo que gasté en los muebles de nuestra sala, una suma que transformaría su modesta celebración en una experiencia digna del amor compartido. Cuando Teresa se acercó a mí en privado después de la cena, con el rostro bañado en lágrimas, y me preguntó si conocía a proveedores que pudieran donar servicios a la familia, tomé una decisión que finalmente revelaría la verdadera naturaleza de mis relaciones. Había firmado el cheque esa noche y solo pedí que mi contribución permaneciera anónima, convencida de que los mejores regalos son aquellos que se dan sin esperar reconocimiento ni gratitud. Puedo cubrir todos los gastos de la boda. Lo usaremos, le dije en voz baja en la cocina mientras Scott veía la televisión en la habitación de al lado. Pero quiero que esto quede entre nosotros. Frank y Sara deben disfrutar de su día sin sentirse en deuda con sus familiares. El alivio de Teresa fue abrumador y genuino. Me había abrazado con una gratitud desesperada, tratándome como una súplica respondida en lugar de reconocer la rutina de tal generosidad para alguien de mis recursos. Ninguna de las dos podría haber imaginado que este momento de solidaridad familiar eventualmente se convertiría en la base de una traición sistemática. Ahora, sentada en mi oficina, procesando la indiferencia de Scott hacia nuestros votos matrimoniales, comprendí que mi generosidad anónima había creado la oportunidad perfecta para la explotación. Al mantener mi donación en secreto, había permitido que Scott me excluyera de la celebración, mientras conservaba el acceso a los beneficios que yo proporcionaba. Mi deseo de dar sin reconocimiento se había convertido en un arma para mi propia humillación. El sol de la mañana se alzaba más alto tras mis ventanas, proyectando sombras nítidas sobre los informes financieros que documentaban la continua expansión de Morrison Hospitality en nuevos mercados. En cuestión de horas, mi asistente me retransmitiría más llamadas que me harían comprender hasta qué punto mi propia familia había traicionado a la mujer cuyo éxito financiaba su cómoda vida. Sin embargo, en ese momento, sentada en silencio dentro del imperio que había construido, finalmente comprendí que el verdadero poder susurra mientras la inseguridad grita, y que había susurrado durante demasiado tiempo mientras otros se jactaban de éxitos que jamás podrían alcanzar o siquiera comprender del todo. El intercomunicador de mi asistente se cortó de nuevo antes de que pudiera procesar por completo la revelación de la vendedora. Señora Morrison, tengo al teléfono a Diane de Desert Rose Wedding Planning Online, ya que mencionó que era urgente con respecto al evento Henderson Walls. El momento me dio escalofríos. 2 llamadas en 10 minutos sobre la misma boda solo podían significar que se avecinaba un desastre. Presioné el botón intermitente con dedos que, a pesar de mis esfuerzos por controlarme profesionalmente, empezaban a temblar. Teresa Morrison al teléfono. Señora Morrison, gracias por atender mi llamada. La voz de Diane transmitía esa tensión particular que desarrollan los organizadores de bodas al lidiar con desastres familiares. Me encuentro en una situación extremadamente delicada que requiere su atención inmediata. Ayer recibimos instrucciones bastante contradictorias sobre su participación en la celebración Henderson Walls. La palabra involucramiento me impactó con precisión quirúrgica. No asistencia ni participación, sino implicación,
como si mi conexión con la boda de Frank se hubiera convertido en un asunto administrativo en lugar de celebración. ¿Qué instrucciones contradictorias?, pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba hacia dónde se dirigía esta conversación. Su esposo contactó personalmente con nuestra oficina ayer por la tarde. Solicitó que su nombre fuera eliminado de todas las listas de invitados, planos de asientos y anuncios oficiales. Sin embargo, insistió en que todos los acuerdos financieros existentes se mantuvieran exactamente como se hicieron originalmente. Los eufemismos profesionales no pudieron ocultar la brutal claridad de lo que Scott había orquestado. Me había excluido sistemáticamente de la boda de su hermano, mientras se aseguraba de que mi financiación de $40,000 permaneciera intacta. La naturaleza calculada de esta traición la hizo infinitamente más devastadora que cualquier arrebato de ira impulsivo. También proporcionó información de contacto alternativa para todas las futuras comunicaciones de la boda. Diane continuó, su inquietud crecía con cada palabra. Nos han dado instrucciones de gestionar toda la coordinación de proveedores a través de Teresa Morrison y no de usted. De ahora en adelante, la cuñada de Scott sería el contacto principal para un evento que yo había financiado por completo. El simbolismo era perfecto en su crueldad. Pagaría la boda de Frank y, al mismo tiempo, sería reemplazada por una segunda Teresa, como si fuera una pieza intercambiable de la maquinaria familiar que pudiera intercambiarse sin perder funcionalidad. Señora Morrison, quiero ser completamente transparente con usted, dijo Diane, desvaneciéndose ligeramente su máscara profesional. En 15 años de planificación de bodas, nunca me he encontrado con una situación en la que el principal financiador fuera excluido de un evento mientras se le retenía la financiación. Todo nuestro equipo se siente incómodo al proceder en estas circunstancias sin su consentimiento explícito. Incluso desconocidos reconocieron la traición ética de lo que mi propio esposo había organizado. Los proveedores de la boda entendían los límites que Scott aparentemente consideraba irrelevantes cuando se trataba de la dignidad y los recursos financieros de su esposa. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje entrante. El nombre de Scott apareció en la pantalla con una vista previa que me revolvió el estómago. Puse a Diane en espera y abrí el mensaje que redefiniría mi comprensión de nuestro matrimonio. Deja de ser tan dramática. No vendrás a la boda de Frank. Nos quedamos con el dinero, ya que lo regalaste. Hablemos de ello cuando te hayas calmado. La crueldad despreocupada me dejó sin aliento. 15 años de matrimonio reducidos a un mensaje de texto en el que me trataron como a una niña molesta cuya rabieta era más paciente, necesitaba tratamiento. El tono despectivo delataba cómo Scott me percibía realmente, no como su esposa de negocios cuyo éxito financiaba nuestro estilo de vida, sino como una mujer emocional cuya ira justificada era pura histeria que debía corregirse. La frase «cuando te calmes» fue particularmente tóxica. Scott, anticipadamente, descartó cualquier reacción mía, considerándola una emoción femenina irracional en lugar de una indignación justificada por la traición calculada. Había orquestado mi humillación mientras me robaba el dinero y luego presentó mi reacción esperada como un drama injustificado que los adultos razonables deberían ignorar. Señora Morrison, ¿sigue ahí? La voz de Diane me devolvió bruscamente a la llamada, que había quedado relegada a un segundo plano tras la revelación del mensaje de texto. Sí, le pido disculpas. Continúe, por favor. Quería preguntarle directamente si aceptaba estos acuerdos. Nuestros contratos estándar contienen cláusulas que protegen a los financiadores de cambios no autorizados en la coordinación del evento. Y, francamente, esta situación parece violar varias normas éticas del sector. La preocupación profesional del organizador de bodas puso de manifiesto lo completamente malinterpretado que Scott había entendido tanto mi perspicacia empresarial como mis contactos en el sector. Había asumido que podía manipular a los proveedores, quienes al final me reportaban, y descartó la posibilidad de que su esposa inspirase el respeto suficiente como para exponer sus planes. Diane, necesito preguntarte algo directamente. ¿Te presentaron esta decisión como una decisión conjunta de mi esposo y yo, o Scott insinuó que actuaba unilateralmente? La pausa que siguió confirmó mis sospechas. El señor Morrison la presentó como una decisión familiar conjunta para evitar posibles conflictos durante la celebración. Nos aseguró que habías acordado seguir apoyándonos económicamente, pero que te retirarías de la participación activa. Scott les había mentido a los proveedores de la boda sobre mi consentimiento, al mismo tiempo que me robaba el dinero y me eliminaba.
La naturaleza sistemática de su engaño delataba una planificación que iba mucho más allá de la ira impulsiva o la presión familiar. Fue una traición calculada, ejecutada con la eficiencia de una transacción comercial. Diane continuó, pero él parecía desconocer nuestros procedimientos habituales e hizo varias preguntas que sugerían que no era plenamente consciente del alcance de tu financiación. Esto fue una señal de alerta para nuestro equipo. Mi teléfono volvió a sonar, con otro mensaje de Scott. Teresa llamaba, llorando por problemas con el proveedor. Repara el desastre que causaste. Frank no puede permitirse arruinar su boda solo porque no puedes tomar decisiones familiares como una adulta. La culpabilización alcanzó nuevos niveles de manipulación. Scott ahora me culpaba del caos causado por su propia traición, mientras presentaba su robo y humillación como decisiones familiares que la gente razonable debería aceptar sin quejarse. Su despreocupación por las preocupaciones del proveedor, considerando los problemas causados por mí, revelaba una total falta de conexión con la realidad de lo que había intentado hacer. Señora Morrison, necesito informarle que varios otros proveedores se han puesto en contacto con nuestra oficina con inquietudes similares sobre instrucciones contradictorias, dijo Diane, con la voz cada vez más tensa. Copper Canyon Catering recibió una llamada solicitando cambios en el menú sin consultar con la financiera. Desert Palm Resort recibió instrucciones de cambiar el alojamiento de los huéspedes, pero manteniendo la misma estructura de facturación. La conspiración iba mucho más allá de la traición inicial de Scott. Se había puesto en contacto con todos los proveedores relacionados con la boda de Frank y excluyó sistemáticamente mi participación, dejando intactas mis obligaciones financieras. La audacia de coordinar un engaño tan completo y, al mismo tiempo, presentar mis objeciones como un drama reveló un nivel de manipulación que jamás habría sospechado. Hay algo más que debería saber, continuó Diane con vacilación. El señor Morrison mencionó que estos cambios eran necesarios debido a su tendencia a la inestabilidad emocional en las reuniones familiares. Creía que su presencia podría crear situaciones incómodas para los demás invitados. Scott había arruinado mi reputación para justificar mi exclusión, presentándome como una mujer inestable cuyos problemas emocionales requerían el control familiar. El hombre que se había beneficiado de mi éxito empresarial durante 15 años ahora me presentaba como mentalmente incapaz de asistir a eventos sociales, creando una narrativa que hacía que mi exclusión pareciera más una protección que un castigo. Mi reflejo en la ventana de la oficina mostraba a una mujer cuya compostura profesional comenzaba a desmoronarse bajo el peso de una traición sistemática. Me temblaban las manos mientras revisaba los contratos de bodas sobre mi escritorio. Mi voz se quebró al responder las preguntas de Diane, y mis ojos irradiaban una fragilidad que 15 años de negociaciones comerciales exitosas nunca habían producido. El imperio que había construido como escudo contra las crueldades del mundo de repente pareció insignificante cuando las personas en las que más confiaba me declararon prescindible. Todos mis logros profesionales carecían de valor cuando mi propia familia podía orquestar mi humillación con una eficiencia tan despreocupada. Por primera vez en décadas, sentí que mi identidad profesional, cuidadosamente construida, se desmoronaba, exponiéndome a emociones que había aprendido a dominar mediante el éxito y el control. El teléfono sonó apenas 30 minutos después de terminar de hablar con Diane. El nombre de Teresa apareció en la pantalla de mi oficina y casi rechacé la llamada, pero la curiosidad por sus justificaciones superó mi instinto de evitar más dolor. Teresa, gracias a Dios que contestaste. Su voz temblaba de una forma que nunca antes le había oído. Era aguda y entrecortada, como si hubiera estado corriendo o llorando. Necesito explicarte lo que pasó. Hubo un terrible malentendido. En serio. Mantuve un tono neutral, aunque mi corazón latía con fuerza con la desesperada esperanza de que tal vez hubiera una explicación razonable para esta pesadilla en la que no había pensado. Mira, queríamos protegerte. Scott explicó lo estresada que estabas en el trabajo y lo abrumadoras que habían sido las reuniones familiares últimamente. Pensamos que si nos encargábamos de los detalles de la boda nosotros mismos, podrías relajarte y disfrutar de la celebración sin toda la presión de la planificación. La explicación sonaba ensayada, cada palabra cuidadosamente elegida para replantear la traición como amabilidad. Teresa habló con la elocuencia experta de alguien que había dedicado mucho tiempo a elaborar esta historia, probablemente con la guía de Scott y posiblemente con la ayuda de otros familiares. Teresa, no me invitaron a la boda. ¿Cómo me protege eso de la presión de la planificación? Bueno, esa parte se complicó.
Su voz tembló ligeramente, la primera grieta en su guión preparado. Había algunas dinámicas familiares que pensamos que podrían causar tensión. Ya sabes lo emotivos que pueden llegar a ser estos eventos, y queríamos centrarlo todo en la felicidad de Frank y Sarah. Los eufemismos se acumularon como barreras defensivas. La dinámica familiar sustituyó la verdad de su exclusión coordinada. Emocional, caracterizó mi reacción anticipada al robo y la humillación como una histeria femenina irrazonable. La felicidad de Frank y Sarah enmarcó mi presencia como una especie de amenaza para la alegría de la pareja, en lugar de reconocer que su celebración se debía enteramente a mi generosidad. Pero de verdad queremos decirle lo agradecidos que estamos por su contribución, continuó Teresa rápidamente, percibiendo el escepticismo de mi silencio. Este dinero hará posible la boda de sus sueños, y nunca olvidarán su generosidad. La mención casual de quedarse con mis $40,000 y excluirme de la celebración reveló la increíble audacia de su actitud. De verdad creían que podían robarme el dinero, borrar mi presencia y perpetuar mi gratitud con palabras vacías de agradecimiento. Teresa, ¿de quién fue la idea de eliminarme de la lista de invitados? Otra pausa larga, esta vez. Fue una decisión familiar. Todos lo discutimos y acordamos que sería lo mejor para todos los involucrados. Habían tenido reuniones familiares sobre mi exclusión. Numerosas conversaciones en las que los familiares de Scott debatían si la mujer que financiaba su celebración merecía asistir. La naturaleza sistemática de esta traición hirió más profundamente que cualquier crueldad espontánea, incluyendo a Frank. Frank desea lo mejor para la armonía familiar. Agradece su apoyo y no quiere que el conflicto eclipse su día especial. El silencio de Frank se convirtió en una traición en sí mismo. Habían pasado horas desde que los proveedores de la boda lo contactaron para informarle sobre el caos que rodeó su celebración. Sin embargo, no había llamado para expresar su preocupación, confusión o gratitud. El hombre cuya boda yo había financiado por completo ahora se escudaba en portavoces familiares en lugar de abordar la situación directamente. Cuando Frank finalmente llamó, 20 minutos después de la conversación con Teresa, su tono sonaba cansado y obligado, como si hablara de una tarea desagradable en lugar de la emoción genuina de alguien cuyos sueños se habían hecho realidad gracias a la generosidad de la familia. Teresa, quería agradecerte personalmente tu increíble generosidad con los gastos de la boda. Sus palabras sonaban formales, casi ensayadas. Tu apoyo lo es todo para Sarah y para mí, y queríamos decirte cuánto apreciamos tu comprensión con respecto a la lista de invitados. Lo entiendo, solté antes de poder formular mi respuesta. Frank, me enteré por llamadas con los proveedores que no asistiría a tu boda. ¿Qué se supone que debo entender exactamente? Bueno, la familia pensó que sería mejor que fuera más íntimo. Ya sabes lo complicados que pueden volverse estos eventos cuando hay demasiadas personalidades involucradas. Frank usó los mismos eufemismos que Teresa, calificando mi presencia de problema de personalidad en lugar de reconocer la traición calculada de su familia. El hombre al que consideraba un verdadero amigo se reveló como alguien que no tenía el coraje de defender la decencia básica a medida que aumentaba la presión familiar. Frank, yo financié toda tu boda. ¿Influye eso en tu comprensión de las decisiones adecuadas para la lista de invitados? Su risa avergonzada reveló todo sobre su moral. Teresa, me diste el dinero. Estamos increíblemente agradecidos, pero los regalos no tienen condiciones, ¿verdad? El hombre cuya carrera como arquitecto se basó en la integridad estructural no comprendió los fundamentos éticos de la celebración de su propia boda. Convirtió mi generosidad anónima en una ganancia inesperada sin condiciones que lo eximió de cualquier responsabilidad hacia el benefactor. El regreso de Scott a casa esa noche confirmó definitivamente cuán profundamente se habían destrozado mis relaciones familiares. En lugar de disculpas o explicaciones, entró en nuestra cocina con la agresiva actitud defensiva de quien considera su postura moralmente justificada. Espero que te sientas cómoda con el desastre que has armado, dijo, dejando caer su maletín con una fuerza inusual y mirándome con un resentimiento manifiesto. Teresa lloró toda la tarde porque los proveedores le hacían preguntas inapropiadas sobre decisiones familiares. La culpabilización alcanzó niveles impresionantes. Scott me culpó por la confusión de los proveedores, causada por sus propias instrucciones engañosas, mientras que las consultas profesionales sobre acuerdos financieros irregulares eran preguntas inapropiadas. Orquestaste mi exclusión de la boda de Frank y te quedaste con mi dinero. Scott,
El desastre fue causado por tu traición, no por mi reacción. ¿Traición? Su voz se alzó con genuina indignación. Quería evitar un drama familiar y proteger el día especial de Frank. Tu éxito te ha vuelto arrogante, Teresa. Crees que financiar algo te da derecho a controlarlo todo. Esta acusación reveló el resentimiento más profundo que probablemente se había estado gestando a lo largo de nuestro matrimonio. Scott había observado mis éxitos empresariales con creciente amargura, interpretándolos como arrogancia en lugar de reconocer la dedicación e inteligencia que definían la hospitalidad de Morrison. Esta exclusión de la boda no se trataba de armonía familiar, sino de menospreciar a una mujer cuyos logros amenazaban su ego. Apoyar tu carrera durante 15 años, financiar nuestro estilo de vida y soportar el trato despectivo de tu familia. ¿Y crees que soy arrogante? Verás, ese es precisamente el tipo de reacción emocional que queríamos evitar en la boda. Frank no necesita que su celebración se arruine por tu necesidad de ser el centro de atención. Scott estaba reescribiendo nuestra narrativa matrimonial en tiempo real, transformando mis años de apoyo y aceptación silenciosos en un comportamiento de búsqueda de atención que justificaba la traición coordinada de su familia. El hombre que se había beneficiado a diario de mi éxito ahora me pintaba como un narcisista cuya presencia arruinaría las celebraciones financiadas con su propia generosidad. Esa noche, tumbada en nuestra cama king size con Scott durmiendo plácidamente a mi lado, me enfrenté a la devastadora soledad que sigue a la traición de aquellos en quienes más confiamos. El silencio se extendía entre nosotros como un océano lleno de 15 años de recuerdos compartidos que ahora parecían elaboradas decepciones. Mi imperio empresarial, mi independencia financiera, mi reputación de integridad en la industria hotelera. Ninguno de estos logros importaba ante la vacía certeza de que mi propia familia había planeado en secreto mi ostracismo y dependía de mi continua generosidad. Había pasado 15 años construyendo puentes con personas que se preparaban secretamente para quemarlos en cuanto me volviera inoportuna en lugar de útil. La oscuridad de nuestra habitación resonaba con conversaciones que nunca volvería a tener. Reuniones familiares donde nunca me sentiría bienvenida. Y la comprensión de que el amor que creía incondicional dependía en realidad de mi continua invisibilidad y accesibilidad financiera. La mañana no trajo alivio a la devastación emocional de la noche anterior. Me desperté y vi que Scott ya se había ido. Se había ido antes de lo habitual, sin dar explicaciones ni despedirse. El vacío de nuestra cocina se sentía diferente ahora. Agobiada por saber que el hombre con el que había compartido café durante 15 años me veía como un obstáculo a superar en lugar de una compañera a la que respetar. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de la madre de Scott, Margaret, y un mensaje de voz con el tono mesurado que reservaba para las crisis familiares que requerían una intervención diplomática. Serví café en mi taza favorita, la que Scott me había regalado por nuestro 5º aniversario, y me preparé para otro ejercicio de control de daños familiar. Teresa, cariño, espero que entiendas que las situaciones familiares pueden complicarse bastante. La voz de Margaret era practicada y suave. Scott mencionó que había algunas preocupaciones sobre los preparativos de la boda, y quería decirle que todos agradecimos su generosa contribución. Quizás sería mejor que dejáramos atrás el pasado y nos concentráramos en la felicidad de Frank. Estos malentendidos tienden a resolverse solos cuando todos tienen en cuenta el panorama general. Las palabras cuidadosamente elegidas revelaron cuán detalladamente Scott había informado a su familia sobre cómo moderar mi reacción ante su traición. Margaret habló como si estuviera presenciando un pequeño desacuerdo entre niños, en lugar de abordar el robo y la humillación sistemáticos que su hijo había orquestado. Su sugerencia de olvidar el pasado retrató mi justa indignación como una queja mezquina que los adultos maduros deberían abandonar en favor de la armonía familiar. Su enfoque fue ligeramente diferente, pero igualmente manipulador, al asumir que mi reacción era desproporcionada a la ofensa cometida. Jennifer comenzó con la compasión condescendiente que solía reservar para conversaciones sobre familiares difíciles. Scott explicó que hubo cierta tensión al planificar la boda y, honestamente, estos grandes eventos suelen sacar lo peor de cada uno. Quizás sea una bendición disfrazada que te ahorra todo el estrés de la boda. La reinterpretación continuó con asombrosa audacia. Jennifer describió mi exclusión de la boda de Frank como una feliz evasión de obligaciones desagradables, en lugar de reconocer el abuso de confianza y el robo de dinero que realmente se había producido. Su tono sugería que las personas sensatas agradecerían no tener que asistir a celebraciones que habían financiado.
Ya sabes lo emotivas que pueden ser estas ocasiones, sobre todo cuando hay muchas personalidades fuertes involucradas. Continuó, su voz sugiriendo sutilmente que yo era una de esas personalidades problemáticas que necesitaban controlar. Frank y Sarah solo quieren que su día sea perfecto, y a veces eso significa tomar decisiones difíciles sobre la dinámica de los invitados. Cada miembro de la familia que llamó siguió variaciones de la misma estrategia. Mi exclusión se convirtió en una protección contra el estrés. Mi contribución financiera se convirtió en un regalo generoso que no debería requerir nada a cambio. Mi ira se convirtió en inestabilidad emocional, lo que puso en peligro las celebraciones familiares. La sofisticación de su respuesta coordinada delató una extensa planificación y consulta con los familiares de Scott. La llamada más inquietante provino de la propia Sarah, la prometida de Frank, quien mostró un nivel de manipulación calculada que sugería talento natural en lugar de un comportamiento entrenado. Su voz transmitía la mezcla perfecta de inocencia y gratitud, para desviar la responsabilidad mientras negaba creíblemente su papel en la conspiración. Therese, quería agradecerte personalmente tu comprensión con los preparativos de la boda. Sarah comenzó con una intensidad perfectamente medida. Sé que estas reuniones familiares son complicadas, y tu disposición a anteponer la felicidad de Frank a las preocupaciones personales realmente demuestra qué clase de persona eres. La actuación fue impecable. Sarah logró agradecerme por comprender decisiones que nunca acepté. Mientras que ella presentó mi exclusión como evidencia de mi noble carácter en lugar de reconocer la traición que realmente había. Cuando ocurrió, habló como si yo me hubiera retirado voluntariamente de la celebración y no hubiera sido sistemáticamente aniquilado por una conspiración familiar. Frank está muy agradecido por su generosidad con los costos de la boda, continuó. Su tono tenía suficiente peso emocional para parecer genuino, sin reconocer las implicaciones éticas de aceptar dinero de alguien a quien habían excluido. Siempre dice lo afortunados que somos de tener familiares que valoran más nuestra felicidad que su propia aprobación. La sutil insinuación de mi percibida necesidad de reconocimiento demostró cuán minuciosamente Scott había informado a su futura cuñada sobre mis defectos de carácter. Sarah sugirió que mi objeción al robo y la humillación se debía más a una vanidad herida que a una justa indignación por la traición. Ella había convertido mi generosidad anónima en evidencia de un comportamiento de búsqueda de atención que justificaba su exclusión coordinada. En marcado contraste con la traición familiar, mis relaciones comerciales han demostrado su eficacia a través de un profesionalismo y lealtad inquebrantables. Mi asistente pasó horas investigando discretamente las conexiones de los proveedores y mapeando la red de empresas que en última instancia se remontaban a las diversas participaciones de Morrison Hospitality. Mi equipo legal revisó las condiciones contractuales. Mis obligaciones con la minuciosidad que esperaba de profesionales que sabían que su reputación dependía de un servicio competente. Revelador fue la reacción de Marcus Chin, mi socio comercial más cercano y el hombre que había ayudado a estructurar algunas de las adquisiciones más complejas de Morrison Hospitality. Cuando le expliqué la situación durante nuestra conversación telefónica habitual, su reacción no estuvo marcada por la ambigüedad diplomática que caracterizó las reacciones de mi familia. Teresa, este es un comportamiento completamente inaceptable, dijo Marcus sin dudarlo. No me importa qué dinámica familiar estuviera en juego. No se toma el dinero de alguien y luego se lo excluye del evento. Esto es simplemente un fraude. Su clara claridad moral expuso el retorcido marco ético que mi familia había adoptado para justificar sus acciones. Las personas a las que pagué por servicios profesionales demostraron más integridad y lealtad que los parientes consanguíneos que se habían beneficiado de mi generosidad durante años. ¿Ha considerado que esto podría ser estratégico en lugar de simplemente cruel? Marcus continuó con su visión para los negocios y superó la confusión emocional que surge de la traición familiar. La exclusión mientras se retiene su financiación envía un mensaje muy específico sobre su lugar en la jerarquía. Son valiosos para recursos, pero no dignos de ser incluidos en las celebraciones. Su análisis iluminó lo que me resultaba difícil de entender. No se trataba de una crueldad aleatoria ni de un drama familiar impulsivo, sino de una humillación calculada destinada a establecer límites duraderos. Me enseñaron que podía financiar su felicidad, pero nunca debía esperar compartirla. La sofisticación de su manipulación emocional reveló años de resentimiento y planificación que yo nunca había reconocido. El patrón se hizo más claro a medida que más miembros de la familia me contactaron a lo largo de la semana. Cada conversación siguió el mismo guión.
Mi exclusión se convirtió en protección. Mi financiación se convirtió en una donación generosa que no requería consideración recíproca. Mi ira se convirtió en una inestabilidad emocional que la gente razonable debería ignorar en aras de la armonía familiar. Todos conocían el plan. Se consultó a los padres de Scott, a sus hermanos e incluso a parientes lejanos que rara vez interfieren en asuntos familiares sobre mi exclusión mientras mis fondos permanecían intactos. Toda la familia había participado en la decisión de que yo era prescindible, que mis contribuciones eran bienvenidas mientras que mi presencia era problemática. Darme cuenta me golpeó como agua fría. Durante 15 años, creí que estaba construyendo relaciones con personas que valoraban mi presencia en sus vidas. En cambio, cultivé dependencias entre personas que me veían como un recurso conveniente que podía gestionar y manipular según sus necesidades. La red de engaño se extendió mucho más allá de la traición impulsiva de Scott. Esta fue una exclusión sistemática coordinada por toda una familia que decidió que mi dinero era bienvenido, pero mi negocio no. Descubrir una traición familiar sistemática requería una respuesta de crueldad calculada. Pasé esa noche en la oficina de mi casa rodeada de 15 años de documentos de adquisiciones, presentaciones corporativas y registros subsidiarios que contaban la historia de la expansión de Morrison Hospitality en el suroeste de los Estados Unidos. Mi equipo legal trabajó de forma remota toda la noche, haciendo conexiones en las que nunca había pensado en su totalidad. Lo que surgió de nuestra investigación cambió mi comprensión del poder que había acumulado inconscientemente. La planificación de la boda de Desert Rose se llevó a cabo bajo el paraguas de Southwest Event Solutions, de la que yo me había hecho cargo 3 años antes durante su proceso de quiebra. Sunset Ridge Estate, el lugar que Frank y Sarah eligieron por sus impresionantes vistas del desierto, formaba parte de mi división hotelera a través de un holding que gestionaba 12 propiedades similares. Copper Canyon Catering respondió a Morrison Hospitality a través de una subsidiaria tan complejo que incluso los conocedores de la industria rara vez podían determinar quién era el propietario final. Lo más importante es que el Desert Palm Resort, donde los 60 invitados a la boda habían confirmado sus reservas, representaba la joya de la corona de mi cartera de hoteles, una propiedad que compré y reconstruí para convertirla en uno de los destinos de lujo más deseables de Phoenix. Cada proveedor de servicios, cada aspecto de la celebración de Frank estaba directamente vinculado a empresas que yo controlaba a través de adquisiciones estratégicas que parecían rutinarias en ese momento, pero que ahora estaban demostrando ser herramientas de influencia sin precedentes. La familia que había descartado mi negocio como un pequeño negocio de catering de Teresa, sin saberlo, había construido toda la celebración de su boda sobre la base de mi imperio empresarial. Habían insultado y excluido a la mujer que poseía literalmente todos los componentes de la celebración de sus sueños. Mi llamada a Diane a la mañana siguiente expresó una autoridad que nunca había ejercido con tanta especificidad y precisión. Cuando me identifiqué como la verdadera propietaria de Desert Rose Wedding Planning, el silencio que siguió duró tanto que pude oír su respiración entrecortada y el sonido de los papeles frenéticos sobre su escritorio. Señora Morrison, no tenía idea. Su voz sonaba particularmente, se tensó cuando se dio cuenta de que estaba haciendo suposiciones completamente falsas sobre la dinámica del poder. La estructura de la empresa es muy compleja y nunca se mencionó a su marido. Mi esposo no participa en las operaciones de Morrison Hospitality. Lo interrumpí con la fría precisión que mi imperio había construido a través de negociaciones hostiles. También ha mostrado una inquietante tendencia a tergiversar tanto su autoridad como mi aprobación con respecto a los asuntos financieros familiares. La compostura profesional de Diane comenzó a desmoronarse a medida que las implicaciones de su situación se hicieron claras. Había aceptado las instrucciones de un hombre que no tenía autoridad sobre negocios que no eran de su propiedad, mientras desestimaba las preocupaciones de la mujer que controlaba todos los aspectos de la infraestructura de la boda. Sus tartamudos intentos de salvar la situación resultaron feudales, ya que el daño ya estaba hecho por su participación en el engaño de Scott. Necesitas entender algo muy claro, Diane. Cuando mi marido se puso en contacto con usted para excluirme de la boda Henderson Walls manteniendo mis contribuciones financieras, excedió cualquier autoridad que jamás hubiera tenido. Estas instrucciones violaron tanto nuestros acuerdos profesionales como nuestra ética empresarial básica. Señora Morrison, si hubiera conocido la estructura de propiedad nunca habría aceptado estas instrucciones. Nuestros procedimientos operativos estándar requieren la aprobación de las partes interesadas clave para cualquier cambio significativo en la coordinación de eventos.
Su desesperación puso de relieve cuán completamente Scott había subestimado tanto mi visión para los negocios como mis relaciones en la industria. Supuso que podía manipular a los vendedores que en última instancia me reportaban y eliminó la posibilidad de que su tranquila esposa pudiera inspirar respeto y lealtad en toda la industria hotelera. Diane, me gustaría que te pusieras en contacto con todos los proveedores asociados con la boda de Henderson Walls y les hicieras saber que sus servicios ya no son necesarios. Todos los contratos deben rescindirse inmediatamente y cancelarse todas las reservas. El silencio que siguió tuvo la impresión de que una mujer se diera cuenta de que estaba presenciando el desmantelamiento sistemático de meses de cuidadosa planificación. Señora Morrison, ¿está segura de esta decisión? La boda está prevista para el próximo mes y será prácticamente imposible encontrar un sustituto en tan poco tiempo. Estoy completamente seguro. Mi familia tomó la decisión comercial de excluirme, pero conservar mis fondos. Ahora descubrirán qué sucede cuando traicionas a alguien que controla toda la infraestructura industrial de la que dependes. El proceso de cancelación se realizó con precisión quirúrgica. En las horas siguientes, cada vendedor recibió un aviso oficial de que sus servicios ya no eran necesarios para la celebración de Henderson Walls. Cada contrato fue rescindido legalmente de acuerdo con las cláusulas que mi equipo legal había redactado años antes para proteger los intereses de Morrison Hospitality. Todas las reservas de hotel han sido canceladas. Se cancelaron todos los acuerdos de catering y se eliminaron del sistema todas las reservas de lugares. No actué por impulso emocional ni por deseo de venganza insignificante. Esta fue la respuesta calculada que mi imperio había construido a través del pensamiento estratégico y las consecuencias para quienes violaban las relaciones comerciales. Frank y Sarah habían decidido compartir mi humillación y al mismo tiempo beneficiarse de mi generosidad. Ahora descubrirían que las elecciones tienen consecuencias, especialmente cuando uno decide traicionar a alguien que controla la infraestructura de la que dependen sus sueños. El poder que ejercí en ese momento no se parecía a nada que hubiera experimentado en mis 15 años de matrimonio. Durante décadas había aceptado el trato desdeñoso hacia la familia de Scott, financiando sus diversas necesidades y deseos mientras permanecía invisible y ponía su bienestar por encima de mi propio reconocimiento y respeto. Yo había desempeñado el papel del miembro tranquilo y complaciente de la familia, construyendo un imperio que eclipsaba su comprensión. Pero ahora, por primera vez en mi matrimonio, sentí la pura oleada de ejercer el poder sin disculpas ni restricciones. La familia que casualmente me había abandonado mientras se quedaba con mi dinero estaba a punto de descubrir que la mujer tranquila a la que habían subestimado tenía todas las cartas en este juego en particular. Años de aceptar un reconocimiento mínimo con el máximo apoyo de repente parecieron más una paciencia estratégica que un autosacrificio virtuoso. Mi asistente vino a mi oficina con noticias sobre el proceso de cancelación. Su expresión facial reflejaba la combinación de eficiencia profesional e interés personal que caracterizó nuestra colaboración. Señora Morrison, se han completado todas las notificaciones a proveedores. Varias empresas han solicitado confirmación. Debido a circunstancias inusuales y al corto plazo, no debe seguir estas instrucciones. Dígales que la decisión de Morrison Hospitality es definitiva y no negociable. Cualquier proveedor que no pueda aceptar estas instrucciones debe revisar sus obligaciones contractuales con las políticas de la empresa matriz. La cascada de consecuencias comenzaría en cuestión de horas. Frank y Sarah recibieron llamadas de proveedores confundidos explicando que sus servicios ya no estaban disponibles. Las reservas de hoteles desaparecerían del sistema. Los acuerdos de restauración se disolverían. Y la reserva de lugar aparentemente segura se evaporó sin explicación. La celebración que habían estado planeando durante meses colapsaría en una sola tarde porque habían decidido traicionar a la mujer que sin saberlo controlaba cada parte de la infraestructura de su boda. Esta revelación cambió mi comprensión de las relaciones, el poder y la autoestima de una manera que nunca había logrado en 15 años de negocios exitosos. Durante décadas había creído que la generosidad silenciosa y la acomodación paciente eran virtudes, que financiar los sueños de otros sin dejar de ser invisible era una prueba de carácter y lealtad familiar. En cambio, ahora reconocí estos comportamientos como patrones habilitantes que le habían enseñado a mi familia a dar por sentadas mis contribuciones mientras me trataban como si estuviera disponible. La mujer tranquila que todos habían subestimado finalmente estaba alcanzando su nivel real de habilidad. Y el juego había cambiado fundamentalmente, en formas que aún no podían entender, pero que muy pronto experimentarían de primera mano.
Las consecuencias comenzaron a manifestarse en cuestión de horas, repercutiendo en la red de planificación de bodas como fichas de dominó que caen en un orden calculado con precisión. El teléfono de mi oficina sonó primero con el número de Teresa y lo dejé sonar 3 veces antes de contestar, saboreando la anticipación de su confusión y pánico creciente. Teresa, algo terrible está sucediendo. Había un temblor en su voz que nunca antes había escuchado, un tono más alto y sin aliento, con el tipo de desesperación que surge al ver cómo los planes cuidadosamente trazados se desmoronan en tiempo real. Todos los proveedores acaban de llamar para cancelar sus servicios. El lugar, el servicio de catering, las reservas de hotel, todo desapareció. Mantuve una compostura profesional mientras notaba la deliciosa ironía de que ella le estuviera pidiendo ayuda a la mujer que habían excluido con los problemas creados por esa misma exclusión. Eso suena extremadamente preocupante, Teresa. ¿Los proveedores han dado una explicación sobre estas cancelaciones? Todos afirman que se debe a cambios en las políticas de la empresa o a las políticas de la empresa matriz, pero nada de eso tiene sentido. Firmamos contratos hace meses, pagamos depósitos y confirmamos todo varias veces. ¿Cómo pueden cancelar sin previo aviso? Su confusión fue completa y satisfactoria. Teresa no tenía idea de que la mujer que la traicionó en realidad controlaba a todos los vendedores que deseaba desesperadamente conservar. Las lágrimas en su voz que alguna vez me habían impulsado a escribir cheques generosos ahora sonaban como justicia impartida con precisión matemática. ¿Has intentado contactar con proveedores alternativos? Pregunté en el tono servicial que siempre he utilizado en crisis familiares. Sin embargo, esta vez mi ayuda resultaría notablemente limitada. Esto es lo imposible. Todos los lugares decentes en el área de Phoenix de repente están llenos. Todos los proveedores de catering de calidad afirman que no tienen disponibilidad. Todos los hoteles a los que llamamos no tenían espacio disponible para nuestras citas. Es como si toda la industria se hubiera coordinado para excluirnos. La precisión de su evaluación fue notable. De hecho, la industria había aceptado excluirla, a pesar de desconocer la identidad del coordinador. Mis 15 años de adquisiciones estratégicas habían creado una red tan extensa que encontrar alternativas requería mirar más allá de los estándares de calidad que Frank y Sarah habían establecido originalmente para su celebración. He estado llamando durante 6 horas seguidas, continuó Teresa, con la voz quebrada por el cansancio y la frustración. Incluso probé con proveedores en Tucson y Flagstaff, pero estaban completos o no querían viajar para nuestra cita. No entiendo lo que está pasando. La llamada de Frank llegó 20 minutos después. Su formación arquitectónica era evidente en su enfoque metódico para la resolución de problemas, aunque su lógica resultó inútil dado mi dominio del mercado. En contraste con la emocional de Teresa ante sus súplicas, Frank intentó analizar la situación con imparcialidad profesional, que gradualmente se fue desvaneciendo a medida que la magnitud del desastre se hizo evidente. Teresa, tengo que preguntarte algo directamente. Frank comenzó con el tono mesurado que utilizaba al asesorar a los clientes. ¿Tiene alguna idea de por qué todos los proveedores asociados con nuestra boda cancelaron repentinamente sus servicios el mismo día? Eso parece una coincidencia inusual, respondí, manteniendo la personalidad servicial de miembro de la familia que me había servido durante 15 años. ¿Ha considerado si alguien con influencia significativa en la industria podría tener motivos para estas acciones? La pausa que siguió fue lo suficientemente larga como para escucharlo procesar las implicaciones de mi sugerencia. Frank fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que cancelaciones tan coordinadas requerían mucha fuerza y organización, aunque todavía no había relacionado estas demandas con su tranquila cuñada, que supuestamente dirigía un pequeño negocio de catering. ¿Estás insinuando que alguien está saboteando intencionalmente nuestra boda? Su voz sonó cada vez más alarmada cuando la posibilidad de una interferencia deliberada reemplazó su suposición inicial de una desafortunada coincidencia. ¿Quién tendría tanto la motivación como la capacidad para coordinar algo como esto? Yo no quiero especular sobre los motivos, dije con cautela. Pero la parte de las habilidades es interesante. Este nivel de coordinación requeriría a alguien con amplias conexiones en toda la industria hotelera. Alguien cuya influencia abarque múltiples categorías de proveedores. El silencio de Frank sugirió que estaba empezando a darse cuenta de que su boda había sido objetivo de alguien con medios y alcance mucho más allá del típico drama familiar.
El hombre que diseñó los edificios finalmente entendió que su celebración había sido sistemáticamente destruida por un arquitecto, con consecuencias que nunca se había atrevido a admitir. La reacción de Scott resultó ser mucho menos analítica y mucho más revelador de su verdadero carácter cuando se enfrentaba a situaciones fuera de su control. Sus llamadas comenzaron con la autoridad desdeñosa que siempre mostraba cuando mis actividades comerciales se interponían en sus planes familiares, pero su tono cambió rápidamente cuando se dio cuenta de que sus tácticas habituales resultarían inadecuadas para esta crisis. «Teresa, debes arreglar este desastre de inmediato», ordenó Scott en su primera llamada, y había una suposición razonable en su voz de que, naturalmente, yo daría prioridad a resolver los problemas creados por su traición. «Durante horas. Cualquier juego que estés jugando debe detenerse. Inmediatamente». La caracterización casual de las consecuencias sistemáticas como juegos demostró hasta qué punto Scott había malinterpretado tanto la situación como mi reacción ante su humillación escenificada. Realmente creía que la reacción de su esposa ante el robo y la traición representaba un comportamiento infantil que los adultos razonables deberían ignorar en lugar de reconocer como un ejercicio calculado de poder legítimo. «Yo no juego, Scott. Simplemente permito que se desarrollen consecuencias naturales cuando las personas deciden traicionar a miembros de su familia que han sido generosos con ellos. Consecuencias naturales». Su voz se elevó con genuina indignación. «Destruyes la boda de Frank por despecho porque te hirieron los sentimientos. Este es exactamente el tipo de inestabilidad emocional que queríamos evitar manteniéndote alejado de la celebración». La culpa de la víctima alcanzó alturas impresionantes cuando Scott convirtió su robo y traición en evidencia de mis problemas de salud mental. Había orquestado mi exclusión mientras me robaba el dinero y luego utilizó mi reacción como prueba de que su decisión original estaba justificada. La lógica circular habría sido impresionante si no estuviera moralmente en quiebra. «Scott, me dejaste fuera de una boda que financié completamente manteniendo mis $40,000. Si puede explicar cómo esto representa un comportamiento familiar razonable, estoy dispuesto a escucharlo. Ofreciste el dinero como regalo, Teresa. Los regalos vienen sin condiciones y no le dan derecho a controlar las celebraciones de otras personas. Su éxito le ha llevado a creer que puede comprar su camino hacia situaciones en las que no es deseado». La acusación reveló resentimientos que probablemente se habían agravado a lo largo de nuestro matrimonio. Scott veía mis éxitos empresariales como arrogancia en lugar de reconocer la dedicación y la inteligencia que llevaron a Morrison Hospitality de la nada a un imperio regional. Esta crisis nupcial no tenía que ver con la armonía familiar, sino con la degradación de una mujer cuyo éxito amenazaba su ego y desafiaba sus suposiciones sobre la dinámica del poder doméstico. En 48 horas, se corrió la voz por toda la industria hotelera de Phoenix de que Teresa Morrison estaba ejerciendo su considerable influencia al máximo. Los vendedores que me habían tratado con un profesionalismo rutinario de repente se dieron cuenta de que estaban tratando con miembros de la realeza de la industria cuyo comportamiento tranquilo había enmascarado un control del mercado sin precedentes. Los competidores que habían subestimado a Morrison Hospitality comenzaron a repensar su posición en el mercado y sus estrategias de relación con alguien de quien no sabían que era un agente de poder importante. Mi asistente recibió llamadas de colegas de la industria que querían comprender el impacto de las cancelaciones de Henderson Walls en sus propias relaciones comerciales. Los gerentes de hoteles que habían estado aceptando solicitudes de reserva de rutina ahora se dieron cuenta de que estaban tratando con el propietario de hoteles de la competencia. Las empresas de catering que habían visto a Morrison Hospitality como otro actor regional de repente se dieron cuenta de que estaban operando en mercados dominados por un competidor cuya influencia nunca habían reconocido. La mujer tranquila que había preferido la generosidad anónima reveló el verdadero tamaño de su imperio. Y toda la industria hotelera del suroeste tomó conciencia de un poder que nunca había reconocido ni respetado. Mi reputación pasó de ser una mujer de negocios exitosa a ser una fuerza de la naturaleza, y el reconocimiento fue estimulante después de décadas de abrazar la invisibilidad en las relaciones tanto profesionales como personales. Das Chaos rund um Frank Sochseit stellten Ur den Anfang der Konsequenzen dar. Die das Verstand nis ayer beteiligten übermacht, Lejalitat die Kosten des Berrats angemandem, desassen Einfluss beit über ihr Borstejum vermogen inaushing, Burden. Das Geflüster der Rama erreichte amente der Boche seinen Punkt und schuf die perfekte Atmosphäre für den letzten Akt dieses Familiedramas, den ich plantate.
ICH Planta das Treffen für Montagmorgen en der Centrale von Morrison Hospitalidad und Schickte über meinen Assistente mit klinischen Präzision einer Firmenborladung formelle in Ladungen an Scott, Frank, Sara, Teresa Novid Beide. Der Konferenzraum im 32. Stock wurde speziell wegen seiner einzusternden Atmosphäre ausgeweicht. Van Boden visur de que reichen de Fensterboten einen Panoramablick auf die einen Stadt von Phoenix, waren dann den Branchen aus Eichungen, Certificate und all Kunstwerke ausgestellt waren, die zusammen men darstellt min Harrison kommen meiner Familie. Der Konferenztisch, gefertigt aus einem einzigen Stück Arizona Muke und Heaven von Lederseseln, die kosteten, als die monatliche Millete der meisten Menschen kostete, diente de Burden. Sie kamen 30 an, aber nur wenige Minuten voneinander entfernt, ihre Gesichter trugen den schockierten Ausdruck von Menschen, deren Verständnis der Realität sich in der Vergangenheit Boche grundlegt berandtate. Scott trat als erster ein. Seine übliche Selbstbewussthaltung wurde durch die unsichere Haltung eines Manns ersetzt, der ausgefunden hatte, dass eine ruhige Frau Kraft beheerte, die über sein Verständnis hinausgingen. Sein Blaser teint und das leichte Zittern seiner an de Berrieten, wie grundlich die Jünsten entujungen seine Annahmen über die Machdynamik im Inlander schüttertaten. Frank und Sarah folgten ihnen, beide mit der sorgfältigen Neutralität von Menschen, die versuchen, eine Krise zu bewältigen, die sie in mehr noch nicht vollständig verstehen. Franks architektonische Ausbildung zeigte sich darin, wie den Konferenzraum studierte und Details zur Kenntnis nahm, die auf Reichtum und Einfluss in deuteten, den nie mit seiner schwacheren Verbindung gebracht hatte. Sarah Beyel die Gelasene Fassade bei, die sie in den letzten Tagen perfektioniert hatte, obwohl ihre großen Augen die Wachsender Kenntnis berrieten, dass sie in die Domane von Gemanden Bordem, des es macht bei über familiare Beziehungen hinausgo. Als letzte trat Teresa mit beiden Elternpaaren ein, ihr Gesicht zeigte die Erschöpfung von Gemandem, der tagelang Versuifel versucht hatte, eine Feier wieder aufzuwenden, die über Nacht Cervelle war. Die Frau, die una Guerra meinen berrat beteiligt, se sich nan mit der Realität konfrontiert, dass ihre Suchenach Alternativen ambietern feudalistisch gewesen war, weil die Frau, der sie sich geholfen hatte, auszuschließen, die Infrastruktur kontrollierte, muere, 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 muere. Brauchte. ICH hatte mich die Spitze des Konferenztisches gesetzt und trugeinen dunkelblauen Armanian Sugun das Selbstvertrauen, das man bekommt, wenn Hombre in einem Spiel, en dem die anderen Spieler noch dabei waren, da idregeln zu lernen, hede queden dreate in da IEAT. Das durch die Fenster Stromen de Morgenlichter seugte dramatisches Chatten im Raum und obgleichzeitig die Auszeichnungen und Anerkennungen erbor, die den Aufstieg von Morrison Hospitality zur regionalen Bormachste Jung dokumentierten. Vielen Dank für ihr Kommen. ICH comenzó mit dem professionellen Ton, den ICH Furberandlungen mit und Einsätzen reservierate. ICH glaube, dass wir im Blick auf die jüngsten Ereignisse und ihre Auswirkungen auf no familiaren Beziehungen einige wichtige besprechen müssen. Die darauf folgende Stelle war tief und befriedigend. Das waren die gleichen Leute, die jahrelang am Stisch über mich geredet hatten, Menschschaftsmeinungen ignorierten und Erfolge feierten, die im Vergleich zu meinen eigenen Erfolgen standen. Jetzt saßen sie in meinem Konferenzraum.